Sí, bueno, gracias Julio, gracias a mi compañero y gracias al pueblo dominicano siempre atento al sol de la mañana, la plataforma de comunicación más completa a nivel de radio, televisión y redes sociales. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Le decía antes de que viniera el boletín que en el proceso pasado, el proceso usted puede buscarlo por los datos de la Junta Central Electoral, los resultados de los partidos políticos. El Partido Revolucionario Moderno obtuvo 40.76 solo como organización, 40.76% de los votos, y el PLD solo, no estoy hablando de bloques, porque los bloques hacia las elecciones presidenciales serán distintos, como está claramente establecido. Del PLD son 33, el PLD obtuvo 33.66% de los votos. Eso a pesar de que los leonelistas de Santo Domingo Norte apoyaban a Carlos Guzmán, que era un leonelista en la Cámara de Diputados, como todos ustedes saben, y que ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a apoyar a Carlos. Apoyaron a Abel Martínez también en Santiago, es decir, que no llevaron otro candidato en Santiago. La gente de Leonel apoyó a Abel Martínez y por lo tanto el PLD fue unificado no solo en esos municipios, sino en 28 municipios adicionales. Y esto todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, no se puede esperar que el resultado del PLD de ese proceso sea el mismo del proceso que viene, donde ya la división se acentuará porque la gente de Leonel que votó por Abel va a votar por Leonel en su partido, en la Fuerza del Pueblo, que es, y lo mismo en Santo Domingo Norte y en los demás municipios que no puedo mencionarle, porque no era mi tema, sino que lo estoy tomando por lo que mencionó Eury Cabral hace un rato del posicionamiento. Sí. Entonces, si eres justo en el planteamiento, tal y como yo hice, tú estás poniendo eso. Entonces, así como tú dices del PLD, que puede ser que tengas razón, lo mismo para No, Luis. que puede ser, no. No, pues entonces, espérate. Entonces, lo mismo para el caso de Luis. En el caso de Luis, el Partido Reformista Social Cristiano no lo apoya como candidato presidencial. No, porque no es de Luis. Yo estoy hablando de partidos. Yo estoy hablando de los votos que obtuvieron los partidos. No, el Partido Reformista apoya al PLD. Pero cuando tú ves, por ejemplo, candidatos que iban por el partido de... busca la mayoría, la mayoría de los votos. Pero escúchame, Oli, tú hiciste el análisis por partido, yo estoy hablando por bloques. Entonces, lo mismo que tú hiciste para los partidos, yo lo hago para los bloques. Es decir, en los bloques, los que en este momento votaron por esa entidad o al candidato de esa entidad, que es la que apoya el PRM, sí. En el caso de la presidencial, ni el Partido Reformista, que sacó 143,000 votos, ni la Fuerza del Pueblo, que sacó 122,000, ni el BI, que sacó 50,000, ninguno de esos votos van para Luis Abinader. Sino bueno, van para Leonel de Fernández. Acuerdo, tampoco irán, por eso no, te digo, como del PLD van para Leonel Fernández, tú dices, también de Luis van mucho para Leonel Fernández. Bueno, no de Luis, porque los votos del PRM, yo te estoy diciendo, los votos del PRM van para Luis. Oye, y yo te estoy hablando de que el PRM solo como marca, superó los 40. El correcto. PLD se quedó en 33. Pero lo que yo te digo es que entonces, muchos de esos votos computados, de lo que yo decía de los 1.500.000, que se le sumaban al bloque completo porque era votando por el lado del PRM, muchos de esos no son de él. Lo mismo que tú dices para el lado del PLD. Lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, cuando tú le miras el porcentaje reformista, oye, el bloque que encabezó el Partido Reformista tiene sus votos. Y al final, lo que te quiero decir es, hay una recomposición del planteamiento electoral. ¿Cuál es la realidad? Tú tienes, por ejemplo, un PRD que se demorona, donde la mayor parte de la gente con un mejor perfil, Oli, perdón, perfil, el PRD fue el tercero está renunciando más votado. Oye, el PRD fue el tercero más votado, el tercer partido más votado, de composición, no, tercer partido más votado, más que todos los otros. Después del PRM y el PLD, el partido más votado. Sí, así es. Sin embargo, por ejemplo, su presidente en funciones, termina de renunciar. Termina de renunciar el doctor Carlos Gabriel García, te estoy hablando de Neney Cabrera. Carlos Gabriel García, eso no afecta nada. Dirigente prestigiosísimo. Tú sabes que eso no afecta nada en términos de voto. Bueno, está bien, pero quiero irme al tema fundamental del día de hoy, porque ahí no nos pondremos de acuerdo. Tú tienes tu perspectiva. Simplemente quise poner los números reales de los partidos en la Junta. 40.76 PRM solo,
estoy hablando de los candidatos que llevó, 33.66 el PLD. Ahí están los números. Otro dato que le quiero dar es esto. El 19 de marzo, la Cámara de Diputados de la República Dominicana, con el apoyo de las bancadas que tienen representación mayoritario de oposición, el PRM, el PLD, Fuerza del Pueblo y todas las demás organizaciones, aprobaron el pedimento presidencial de 25 días para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. El interés de todo el liderazgo político de este país fue que el país actúe de manera conjunta para hacerle frente. Inmediatamente el presidente sometió al Poder Ejecutivo otra propuesta y fue la aprobación de 300 millones de dólares, equivalente a 16.300 millones de pesos, para darle soporte económico a las medidas que se tomaran. También fue aprobado por la oposición política. Luego se sometió la iniciativa de que los recursos que se ahorraron vía la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, se tomaran 19.000 millones para el plan PASE, que lo aprobó también la oposición, y para los demás planes de asistencia. Qué bueno. Pero, ¿cómo vimos que el gobierno tomó ese ramo de olivo, ese apoyo, esa integración de la oposición política encabezada principalmente por Luis Abinader? Lo vimos que lo tomó de manera muy sesgada y parcial. Incluso médicos importantes, prestigiosos como José Joaquín Puello, hicieron llamado a que el gobierno llame a los gremios médicos, a los gremios de salud encabezados por el Colegio Médico, independientemente de las malquerencias con el presidente del Colegio Médico Dominicano, para que exista un plan integrador para hacerle frente a la pandemia. El gobierno, como estamos en campaña política, vio su gran oportunidad. Viene de una situación electoral de descalabro prácticamente del Partido de la Liberación Dominicana, como le decía ahorita, no estoy hablando de bloques, sino como marca individual, se coloca al segundo lugar por debajo de la marca política opositora, que fue incluso, participó por primera vez en las elecciones del 16 y ya supera el 40% como marca solo política y su candidato colocado sobre el 50%. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, con un candidato que no logra alcanzar los números del partido en las encuestas que han publicado medios de comunicación, y hablo de encuestas independientes. No estoy hablando de encuestas que trabaje para partido político. Hablo de la GAL o hablo de la Greenberg, por ejemplo, que son dos marcas que comprometen diarios de circulación ninguna en el país. Ninguna de ellas se ha publicado en esta coyuntura. No, estoy hablando de las últimas encuestas. Okay, entonces no hay en esta coyuntura. No hay en estoy hablando previo a la crisis, Julio. Estoy hablando de que esas anterior a las elecciones, ellos no han publicado encuestas. De acuerdo, entonces, pero era el marco de referencia que teníamos. Entonces, ante ese escenario, ¿cómo vemos que el gobierno inicia el procedimiento para enfrentar la situación de la pandemia, el gobierno dominicano? Y ahorita Julio hablaba de Bukele, y yo digo que Bukele ha sido exitoso si vemos los resultados de contagio y de morbilidad, como dicen los médicos, en El Salvador y lo comparamos con la República Dominicana. Aquí hemos visto un aumento exponencial desde que tomamos las primeras medidas hasta ahora. Un aumento exponencial. No es baja el contagio en la República Dominicana, pero las primeras medidas del Estado Dominicano, en lugar de ser intentar proveerse de las pruebas, con todo y que sabemos que de los kits de pruebas, con esos recursos que obtuvo por parte de la aprobación, fue esperar si llegaban donaciones. Pero inmediatamente inició la actividad clientelar con el propósito de alcanzar posicionamiento político electoral. Nosotros le llamamos la atención desde acá al plan social de la presidencia, que entiendo y debo reconocer que inmediatamente ellos tomaron las medidas, inmediatamente lo hablamos en el Sol de la Mañana, por las filas que se aglomeraron y se montaron en el momento, que fueron más peligrosas que cualquier proceso o actividad que se hiciera. Hemos visto cómo el Estado no tiene un plan coherente de reincorporación del aparato productivo. Instituciones, por ejemplo, que pueden funcionar
como las compañías de repuestos, como los propios producción agrícola que es necesaria para el abastecimiento de alimentos, han estado realmente desorientadas, sin una orientación práctica, objetiva y clara por parte de las autoridades de cómo elementos que son básicos para el funcionamiento de la economía del país funcionan. Solo se ha interesado y se ha implementado aquellos factores que pudieran contribuir de manera electoral al posicionamiento del gobierno. Es lo que a nosotros nos preocupa. Independientemente de todos los llamados, se resistieron a permitir que los gremios participen como gremio. No quieren a nadie que le haga críticas, quieren que la gente diga que sí, todo lo que ellos hacen y que lo saludemos y que lo aplaudamos. ¿Por qué? Porque en todas las sociedades, y lo he estado revisando, en todos los países, los gobiernos estaban llamando a la unidad. Aquí la oposición está llamando a la unidad. Hay otro factor que no puedo dejarlo pasar hoy. Están los colegios privados y está lo que dice el Ministerio de Educación. Señores, los padres de esos niños y los niños de los colegios privados son también dueños del 4%. Ellos son dueños de ese dinero que se les reparte a los directores de colegio y de escuelas públicas, y muchas veces le dicen gátelo, que usted tiene que gastar ese dinero porque no hay forma de nosotros reincorporarlo. Entonces a pobres infelices que perdieron sus empleos en los hoteles, que perdieron sus empleos en la actividad económica privada porque lo suspendieron, no tienen ahora con qué pagar el colegio a sus niños. Sí. Eso debió asumirlo el Estado dominicano con esos recursos, el pago de esos colegios, de esos niños, revisar eso y entenderse y sentarse y buscarle una solución. ¿Por qué? Porque estamos disponiendo recursos. Bien. Esa gente paga sus impuestos. Esa gente también es dueña del dinero que se está pagando. Y hablo de los colegios de clase media, sobre todo, de la gente que no tiene otra alternativa para llevar sus hijos a la escuela. Entonces no es de que intermediar, es buscarle una solución que deben hacer el gobierno, sobre todo con el Ministerio de Educación. Cambio fuera. Otro tema que he discutido, aquí voy a coincidir con José Lalu. Pues breve, por favor, breve. Brevemente. Okay. El de los fondos de pensiones. El Ministerio de Hacienda habló que iban a tomar 40.000 millones prestados con bono a colocar. Yo estoy de acuerdo con que los dueños de ese dinero puedan acceder a préstamos del dinero de los fondos de pensiones. Claro, de manera racional, que se le permita acceder. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando unos intereses altísimos por un dinero que no es mío, me están sacando los hijos del colegio porque perdí el trabajo y tengo unos cuartos ahí acumulados. Para mí es más importante que mi hijo termine su colegio y yo poderle pagar la colegiatura. Entonces todo eso hay que revisarlo en este momento. Bien. Y yo me pongo y comparto ese criterio. Okay. No creo, como dice José, que el gobierno disponga de los 500.000 millones, me gustaría que él dice en una publicación, pero creo que sí disponemos de recursos y que el Estado dispone de recursos para hacerle frente a esto y ayudar a esos pobres padres que están acorralados en esta coyuntura. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana.